Excelente domingo, primer día de la semana, aunque no es laboral, pero bueno, es el primer día de la semana que nosotros tomamos como costumbre el podernos reunir. Y el tema que vamos a continuar viendo durante estos domingos es precisamente la resurrección como base del cristianismo, la resurrección de Jesús como base del cristianismo. Y en esta mañana vamos a enfocar toda nuestra atención en lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. Juan nos da a nosotros unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice de esta manera, Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Esta historia se encuentra precisamente en este evangelio, el evangelio de Juan, que le da un énfasis profundo a la obra de Cristo en la tierra. Pero si te das cuenta, en este evangelio hay milagros, porque son milagros que se ven en este evangelio, muy diferente a los otros evangelios, que es Marcos, Mateo y Lucas. En este evangelio nos demuestra el poder que el Mesías, que en este caso Jesús, tenía por haber sido obediente al Padre. Aparte de que él, en este evangelio, él sabe, y podemos leerlo de esta manera, que el evangelio de Juan nos muestra a nosotros el énfasis o el deseo de Juan de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso él inicia este evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, de esta manera Juan abre el telón de la historia de Cristo, abre el panorama y nos muestra de una manera diferente la aparición, la venida de nuestro Señor Jesús. Porque tanto Mateo, Marcos y Lucas nos muestran a un Jesús un poco más terrenal. Te lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, Mateo, su propósito o el enfoque de Mateo es que nosotros podamos tener presente o que podamos nosotros valorar que Jesús, al venir a la tierra, él lo estaba presentando como el heredero al trono. Mateo inicia su evangelio, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahí está. Para Mateo, su propósito era demostrar que Jesús, el Mesías, el Nazareno, el que había nacido en Belén, él era el heredero al trono, el que tenía que tomar el trono de David. Por eso inicia su libro dando evidencias, dejando una marca, una huella, donde todos los judíos pudieran entender que ese hombre a quien crucificaron era realmente un heredero o el heredero a David. Y bueno, y ahí vemos nosotros cómo por eso Mateo inicia abriendo este telón de la historia de Jesús, demostrándonos a nosotros cómo él debería de ser recibido como un rey, el hijo de David. Número dos, bueno, vemos también dentro de esto
el Evangelio de Marcos. Marcos no tiene una genealogía. Marcos no presenta a Jesús como un rey, sino todo lo contrario. Marcos presenta a Jesús como un siervo, como alguien que vino a servir y no a ser servido, porque su evangelio no va dirigido ni a los judíos, ni a la iglesia en general. Su evangelio va dirigido al pueblo romano, a los cristianos romanos, a los que dejaron la idolatría, dejaron el culto al emperador. Entonces ellos, que los que abandonaron esas creencias religiosas de los romanos, ellos ahora creían que el que había sido muerto en la cruz del Calvario, ahora él era el Mesías, el Señor sobre todas las cosas. Entonces Marcos no le pone genealogía, porque recordemos que para los romanos, un esclavo, un siervo, un sirviente, no tenía valor, no tenía pedigrí, vamos a ponerlo de esta manera. Y por lo tanto no le interesaba si venía de una línea real, si era de una familia con muchos recursos económicos. A él no le interesaba. Mientras era esclavo, era un esclavo, ¿no? Para los romanos, un esclavo era como la escoria del mundo, por así decirlo. Entonces, pero sin embargo, Juan Marcos, el Evangelio de Juan Marcos, o Marcos, él presenta a Jesús como el que es un siervo, el que vino a servir, el que vino a dar el ejemplo de servir a los demás. Y es ahí donde Marcos se centra, por eso no tiene genealogía. Sin embargo, el Evangelio de Lucas, que es un libro, o el Evangelio que lleva el nombre de Lucas, va dirigido a un hombre intelectual, a un hombre estudiado, a un hombre llamado Teófilo, de la cultura griega. Entonces, para Lucas era importante hablar de la belleza, de la estética, hablar de aspectos humanos importantes como la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que este Mesías proclamado pudiera tener. Y por eso Lucas, si te das cuenta, inicia su evangelio también dándonos un toque fino, un toque muy especial, como por ejemplo, él dice que muchos habían tratado de poner en orden las cosas sobre la vida del Mesías, pero que a él le pareció bueno también hacerlo, y que él quería romper los moldes que Marcos, Mateo habían escrito, y él lo quería profundizar más. Por eso su evangelio es un evangelio más sistemático, un evangelio más ordenado, un evangelio que nos lleva hasta, por ejemplo, el inicio del bautismo de Jesús. Quién lo bautizó, cómo lo bautizó, el nacimiento de Juan el Bautista, la familiaridad que tenía Elizabeth con María, todo el drama que se desarrolla antes de la concepción virginal de nuestro Señor. Lucas lo presenta, pero Lucas lo habla en un lenguaje más humano, más terrenal. Por eso su evangelio es así. Pero sin embargo, el evangelio de Juan no es comparado con ninguno de estos evangelios anteriores. Juan rompió, como lo dije al principio, él abre el telón de la eternidad, nos muestra, por ejemplo, cómo se introdujo el Mesías a este mundo, y que cuál era su posición, en qué estado se encontraba el Mesías antes de nacer. Entonces Juan nos lleva hasta el principio, y si te das cuenta, su evangelio nos lleva al Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, Juan dice: en el principio de la creación ya era el verbo estaba con Dios, porque el verbo era Dios. Entonces Juan nos
nos lleva a la eternidad pasada y nos dice que Jesús no es solamente un hombre terrenal, no es solamente el hijo de María y el hijo de José, sino que es el hijo de Dios, porque ya estaba con Dios, él era Dios y estaba en forma de Dios, y eso el apóstol Pablo lo corrobora en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde dice Pablo, estando en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, dice Pablo, sino que vino a este mundo y estuvo en condición de hombre, y estando en la condición de hombre fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, Pablo y Juan nos muestran cómo Jesús realmente estaba en un estado divino, en un estado, con el Padre, juntamente con el Padre, ordenando y planeando todo lo que es la creación. Por eso me encanta, porque Juan, el Evangelio de Juan, nos lleva precisamente a ese toque fino de el logos. Él utiliza la palabra logos, logos. La palabra logos significa verbo o palabra, pero es una palabra en acción, en movimiento, en ejecución. Por eso, si te das cuenta, tanto Pablo dice que todas las cosas que fueron creadas por medio de la palabra fue creado, por medio de lo que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Sepárense las aguas, se separaron las aguas. Produzca la tierra hierba y árboles que den fruto, y la tierra produjo. Entonces, lo que Pablo dice, que aquella palabra en acción, aquella palabra que estaba obrando en el Génesis capítulo 1, era precisamente el logos que Juan nos está presentando, porque el logos es palabra, palabra en acción, palabra en movimiento, es la palabra verbo. Y si te das cuenta que en un enunciado, el verbo es la acción. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, la acción. Y bueno, Juan nos revela que Jesús era, antes de venir a este mundo, estaba en la condición de Dios. Por eso, ahora que vemos las obras que Jesús hace en el Evangelio de Juan, pues nos saca, ahora sí, nos lleva a otro nivel de conocimiento, nos lleva ahora a otro entendimiento, a otra comprensión de su naturaleza, de su naturaleza. Él es 100% Dios, él es 100% hombre. Una vez más, Juan nos presenta que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Por lo consiguiente, como hombre, vemos en el Evangelio de Juan que tuvo empatía con el dolor de la sociedad, de las personas. Como hombre, él estuvo como todo ser humano, ¿no? Ser humano en el sentido de que él rompió el sistema religioso y el pensamiento religioso de su tiempo, porque vemos a un Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en una fiesta, en una boda, la boda de Canaán, donde vemos que en una fiesta no hay caras fúnebres, ¿verdad? No están de luto, todos están de fiesta, todos están contentos. Y todos están de fiesta, todos están contentos, todos están, están felices, están, pues celebrando, ¿no? Una unión marital, una unión, pues de dos personas que se aman. Y vemos a Jesús en una fiesta. ¿Qué hace Jesús en una fiesta? Celebrando, festejando la vida, gozoso, contento, alegre. Y vemos a Jesús ahí, pues dice la historia en Juan capítulo 2, que de repente se les acabó el vino. Porque la costumbre en el Oriente Medio es celebrar esas bodas
Pues con vino, porque es su cultura, y se les acabó el vino. Entonces mandan a traer a Jesús y le dicen, se acabó el vino. Y Jesús dice, ¿y a mí qué, no? ¿A mí qué con el vino? Si yo no soy el novio, no soy amigo del novio, pero no soy el novio. El que debería preocuparse por eso es el novio, no yo. Y sin embargo, le dicen, oye, pero María, sobre todo, ¿no? María le dice, oye, pero se les acabó el vino, van a quedar mal. Y Jesús le dice a María, bueno, ¿y qué tienes tú conmigo? Mi tiempo no ha llegado. Y bueno, me imagino el diálogo entre Jesús y su madre y dice, pues haz algo, ¿no? Entonces Jesús, conmovido a misericordia, Jesús hace su primer milagro, la conversión del agua en vino, pero tiene un aprendizaje espiritual muy profundo, porque el vino representa la alegría, el gozo. Y si no hay vino en una boda judía, no hay gozo, no hay alegría. La música cambia, el ambiente cambia. El vino es la parte central de una boda judía. Entonces, por eso le llaman a Jesús. Y Jesús ahí nos deja una enseñanza. La enseñanza es que la vida se trata de disfrutarla, se trata de gozarla, se trata de ser feliz, de ser alegres, no estar amargados por ninguna situación. A pesar de que se haya acabado el vino, Él puede. No veamos, ay, el milagro del agua en vino. No, veamos al que hizo el milagro, que es el promotor de la vida, el que da el gozo, el que da la alegría. Por eso en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, la expresión de Nehemías dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Bueno, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Estaba ahí en las bodas de Canaán. El Hijo de Dios, que es la fortaleza del hombre, estaba ahí para provocar un gozo extremo, un gozo fuera de lo normal. No vean, ay, es que Jesús se tuvo que sujetar a María. No, quita tus ojos y tu mentalidad de eso, porque también tiene una explicación teológica, una explicación bíblica, donde no queremos caer en un estado de religiosidad, sino queremos ver lo que Jesús hizo. ¿Lo hizo por quién? Por quien haya sido, lo hizo por María o lo hizo por los novios. Lo que sucedió ahí en las bodas de Canaán fue que Jesús nos demuestra que la vida es para disfrutarlo. La vida es para que la vivamos con gozo, no con amargura. Tal vez no hay recursos económicos, tal vez no hay alimento, tal vez no hay tal vez exista una enfermedad dentro de la familia, pero ahí es donde Dios quiere obrar, quitar la amargura para producir gozo, quitar la ansiedad, quitar el estrés, quitar la preocupación y provocar un gozo de esperanza. Decir, el que convirtió las aguas en vino puede provocar un cambio en mi familia, un cambio en mí, porque él si pudo lograr cambiar las leyes físicas, las leyes de la física, haciendo que un agua con una fórmula diferente a la del vino pudiera cambiar su estructura química, lo puede hacer conmigo, puede cambiar mi estructura mental, espiritual, física, lo puede hacer. Eso es la enseñanza de las bodas de Canaán, no a quien obedeció y quien intercedió, no, sino que el que lo hizo, el que hizo el cambio, el milagro del cambio molecular del agua al vino, el cambio del vino, eso es lo que nos importa, que aquel que hizo y que pudo obrar ese cambio estructural químico del agua, lo puede hacer en mi vida. ¿Estamos aquí? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Para el Hijo de Dios nada hay imposible. Todo es posible. Por eso el tema de la resurrección, ¿no? Y así como este milagro, nos vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan y nos narra
en el capítulo 11 que había una familia en una pequeña aldea llamada Betania. Y en esa pequeña familia, en esa aldea, había una familia de unos amigos. Eran tres solamente: Lázaro, María y Marta. Ellos vivían en esa aldea tan pequeña y Jesús ya había empezado su ministerio. Ya había llegado la fama de Jesús a Betania, y sus amigos, pues cada vez que Jesús tenía necesidad de descansar, iba a Betania. Cuando Jesús quería probar algo en especial, iba a Betania. Betania era un lugar de refugio para Jesús, donde podía descansar porque habían unos amigos que lo respetaban, lo amaban, lo admiraban. Y ahí dice que en esa aldea vivía pues estos tres muchachos: Lázaro, María y Marta. Entonces María, el hermano de María, cuyo hermano era Lázaro, pues dice la historia que estaba enfermo, y fue esta Marta, esta María, perdón, fue la que enjugó los pies de Jesús, ¿te acuerdas? Con un perfume muy caro, un perfume que era conocido como alabastro. Era la esencia, no era un gran perfume, era una esencia que había sido traído desde la India. Y haber sido traído ese perfume de nardo desde la India, ¿sabes cuánto costaba? ¿Sabes cuál era el precio de esa esencia de nardo? Sin embargo, cuando María conoció a Jesús, ella se acercó a él y dice que ella abrió ese nardo y la casa se llenó de ese olor tan rico, que con esa esencia enjugó los pies de Jesús, limpió los pies de Jesús, y con sus cabellos, dice, ella limpiaba los pies de Jesús. Imagínate, doble sentido, ¿ah? Con sus cabellos, pues quería quedarse impregnada del mismo olor que del nardo, de ese perfume tan rico. Y aparte era un símbolo de humildad que María realizó. La cuestión de que un día Jesús andaba predicando por otras aldeas cuando le llegó la noticia que su amigo Lázaro estaba enfermo, y que le dijeron: ven, ve a ver a tu amigo Lázaro en Betania, no está tan lejos, tal vez eran 6, 8 horas de camino, pero caminando, imagínate, ¿no? 6, 8 horas caminando de una aldea a otro. Entonces Jesús le dice: voy a ir en su momento. La cuestión es que Jesús se tardó 4 días más. Cuando Jesús llega a la aldea de Betania, pues la primera que sale, ¿no? La primera que sale al encuentro de Jesús fue precisamente esta muchacha llamada Marta. Entonces dice que Marta oyó que Jesús venía y salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Ok? Y Marta aprovechó de que quedó sola con Jesús, y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira, qué tremendo. Primero hubo un reproche, primero hubo un reclamo. Le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero también sé que si tú le pides algo a Dios, a tu padre, él te lo daría. Estaba consciente del poder divino que había en Jesús, ese poder que descansaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará, le dijo. Tu hermano va a resucitar. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, hasta que sea ese evento de la resurrección de los muertos. Entonces, aquí vemos algo. Los judíos, no todos, porque hay grupos también, como entre nosotros en los occidentales,
también hay grupos que no creen, no aceptan la resurrección de entre los muertos. Muchos de ellos creen en la reencarnación, que ya lo vimos la semana pasada, para que tú, si te lo perdiste la clase pasada, vayas a nuestro canal en YouTube y veas ahí este tema, el tema del domingo pasado. Entonces, ellos creían más, algunos creían más en la reencarnación que en la resurrección, porque la resurrección es un milagro, resucitar con el mismo cuerpo que fuiste a la tumba. En este caso de la resurrección de Jesús, él debería de haber resucitado, levantarse entre los muertos con el mismo cuerpo que fue colgado a la cruz, que fue llevado a la tumba, con ese mismo cuerpo tenía que levantarse. Entonces, hablar de la resurrección al final de los tiempos era demostrar que los que murieron 1000 años atrás tenían que resucitar con el cuerpo que fueron sepultados, tenían que resucitar un cuerpo físico. Entonces Marta le dijo, sí, sí va a resucitar, pero en aquel tiempo, en los días postreros. Entonces Jesús le dijo, yo soy. Mira, ahí está una declaración poderosa de Jesús. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección de la vida. Si yo pude cambiar la estructura molecular química del agua y hacerla en un vino, ¿tú crees que yo no puedo cambiar la estructura molecular de un cuerpo muerto a un cuerpo vivo? Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo tengo el poder de darle vida y cambiar la estructura física, del polvo puedo hacer un cuerpo, como lo hice con Adán, del polvo o de la descomposición del cuerpo, yo puedo hacer que ese cuerpo descompuesto pueda volver a dar vida. Entonces Jesús hace esta declaración poderosa y bueno, después vemos a María que llega y bueno, Jesús le dice, ¿dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? Vamos a donde pusieron el cuerpo de Lázaro. Y cuando fue, dice que le mostraron dónde estaba el cuerpo de Lázaro y que ya llevaba 4 días de muerto, 4 días de muerto. En este caso, Jesús se para, no se acerca a la tumba porque no estaba permitido por las leyes judías que una persona se acercara a una tumba que ya tenía un cuerpo de 4 días, porque era inmundo, era sucio. Por lo tanto, Jesús se quedó lejos, se quedó a una distancia considerable. Y alzó los ojos al Padre y levantó sus manos y comenzó a orar. ¿Y cuál fue la oración? Muy sencilla. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Imagínate, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y no lo hago por mí, lo hago por esta gente incrédula. Entonces, aquí vemos otro detalle. Lo que detiene el milagro en la vida de una persona es la incredulidad. Cuando una persona es incrédula, esa persona, esa persona no recibe su milagro. ¿Qué debo de quitar de mi vida? La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La duda. ¿Será? Ay, no lo creo. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿crees? ¿Crees que tu hermano Lázaro puede resucitar? ¿Lo crees? Lo primero que él trató fue con la duda, la incredulidad de Marta y de María. ¿Lo crees? Sí, 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 lo creo, lo creo. Yo sé que si tú oras a tu Padre, Él te puede responder, lo creo, lo creo. Entonces, lo primero que Él tiene que quitar de nuestras vidas es la incredulidad. Él lo puede hacer. A ver, ahí donde tú estás, escríbelo, repítelo, dilo. Él lo puede hacer, lo puede hacer. Lo hizo con el agua, lo hizo con Lázaro, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer conmigo. Él lo puede hacer. No lo digo por mi Padre, lo digo por esta gente incrédula. Y comenzó a llorar. Entonces, lo que provoca un dolor en el corazón de nuestro Señor Jesucristo es la dureza del corazón del hombre incrédulo, porque no pueden ver más allá de sus problemas físicos, problemas económicos, problemas matrimoniales.
No pueden ver, es que ya no hay nada que hacer por mi matrimonio, mejor me divorcio, ¿sí? Porque la salida más fácil es el divorcio. Es que ya me corrieron de la empresa, ya me decepcioné. Ya no hay nada que hacer, no. Te falta fuerza de voluntad para lograr lo que tú quieres hacer. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que tu hermano Lázaro va a resucitar? Sí, sí, pero hasta, no, no, no. Yo soy la resurrección. Yo estoy aquí, en el ahora, en el presente. Yo estoy aquí, no en el día postrero. En el día postrero vendrán otros eventos, en el futuro sucederán otros eventos, pero aquí ahora yo estoy aquí. ¿Crees que tu hermano Lázaro, sí, dónde lo pusieron? Allá, vamos, órale. Y fue Jesús, levantó la voz, oró y comenzó a llorar por la incredulidad de la gente y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo gritó? Lázaro, ven fuera. ¿Cuántas veces gritó? Una sola vez. Y le dijo a la gente, al que estaban cuidando ahí esa sepultura, le dijo, remuevan la piedra. Muevan la piedra, porque también ya lo expliqué eso de las piedras en las tumbas, en las clases pasadas. Muevan la piedra. Y aquellas personas movieron la piedra. Y cuando de repente ven que viene caminando una, un bulto, un bulto porque estaba envuelto, vendado, porque recuerden también que los judíos preparaban el cuerpo de sus muertos con especias muy especiales. Una de ellas era la mirra. La mirra era un incienso, lo molían la mirra como una tipo piedra y con eso hacían una mezcla donde le ponían desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, lo llenaban todo y le ponían especies para que el cuerpo no se pudriera tan fácilmente y el hedor del cuerpo muerto saliera, porque no había como nosotros lo enterramos los cuerpos, no, ellos lo ponían en esas tumbas y el hedor no tenía que escaparse, tenía que irse secando poco a poco, por eso había la momificación, ¿no? Era un estilo de esa manera. Entonces vemos nosotros que Lázaro sale a la voz, a la orden del Mesías, a la orden de Jesús, sale de la tumba. Ahora, ¿qué quiero mostrarte con esto? Quiero enseñarte dos cosas. Que cada uno de nosotros debemos de tener una respuesta listo para lo que crees. Cada uno de nosotros tenemos que tener una respuesta lista para lo que creemos. Jesús no les pidió a sus seguidores que creyeran con una fe ciega. Ojo, Jesús no les pidió a sus seguidores, a sus discípulos, a María, a Marta, que creyeran en Él con una fe ciega, porque Él no necesitaba hacerlo. No era un timador, un mago o un estafador. Él era Dios. Él dijo la verdad y lo demostró una y otra vez. Tú tienes que quitarte la venda de tus ojos más en este tiempo y en esta generación. Debes de quitarte tus ojos, la venda de tus ojos, para que veas que el que habla, Lázaro, ven fuera. El que convirtió el agua en vino, el que le dijo a María y Marta, ¿crees que tu hermano Lázaro puede resucitar? Él te está diciendo, tú no necesitas tener una venda en tus ojos para creer en mí. Tú tienes que ver la realidad. Tú tienes que ver la oportunidad que está en tus manos, porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no es un timador, no es un mago, no es un estafador. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios y Él dijo la verdad y lo demostró con estas obras poderosas que estamos viendo en el Evangelio de Juan. Entonces nosotros tenemos que ser seguidores de Jesús. Tenemos que ser seguidores de Jesús. Jesús quiere que seamos seguidores activos y comprometidos. Activos y comprometidos. ¿Qué significa eso? Jesús quiere que seamos seguidores activos. O sea, que caminemos creyendo, que caminemos avanzando.
que no nos dejemos vencer por la incredulidad, que no nos dejemos vencer por la duda, que no nos dejemos vencer por el miedo, sino que avancemos y estemos comprometidos con esta verdad que es la de Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que puede cambiar el estado de un cuerpo muerto a un estado de vida. Él es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida eterna. ¿Cómo está la condición de tu matrimonio? ¿Cómo está la condición de tu economía? Entrégaselo a Dios y dile: yo creo que mi economía puede cambiar. Yo sé que mi matrimonio puede cambiar. Yo sé que mi familia puede cambiar. Yo sé que todo lo que me rodea a mi alrededor, todo lo que está a mi alrededor puede cambiar, porque aquel a quien yo sigo, aquel a quien yo he creído, puede darle vida una vez más. Y yo puedo estar comprometido con la causa de nuestro Señor Jesucristo, que creamos en Él. Pero que sepamos por qué lo seguimos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque Él puede convertir 2 panes o 5 panes de cebada y 2 pececillos y multiplicarlo. Porque Él puede darme de comer mañana, por eso creo en Él. Creo en Él porque Él puede convertir el agua en vino, nada más por los milagros, porque la gente le sigue por los milagros. Jesús, cuando alimentó a 5,000 personas, luego alimentó a 4,000 personas con ese milagro de los panes y los peces en multiplicación. Después la gente lo seguía, multitudes lo seguían. Y una ocasión Jesús lo miró y les dijo: bueno, ustedes me están siguiendo porque les di de comer antier, les di de comer ayer, ahora vienen porque les quieren otra vez que yo les dé de comer. O sea, intereses personales, mas no intereses espirituales, intereses materiales. Querían cubrir una necesidad que había, pero no querían cubrir una necesidad espiritual. Entonces Jesús, ahí en esta ocasión, Jesús le dice claramente: a ver, ustedes me están siguiendo por lo que yo soy, ustedes me están siguiendo por quien yo soy, o por lo que yo puedo hacer por sus vidas. Porque hay gente que puede seguir a Jesús por lo que ellos ven que Jesús puede hacer. Voy a sacar provecho, oportunistas, pero no es así. Nosotros, los seguidores de Jesús, debemos estar comprometidos con una causa, con Él, no por Él, con Él, estar con Él, por lo que Él representa, por lo que Él es. Lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Si yo me comprometo por Él, por la causa de Él, lo demás Él, mi matrimonio se va a restaurar, mi vida se va a restaurar, mis finanzas se van a restaurar, todos los problemas por Él. Él es la cabeza de todo, por Él. Entonces nosotros debemos estar comprometidos. Entonces aquí surge la pregunta: ¿por qué la resurrección? ¿Por qué la resurrección de Cristo? ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante para nosotros? ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante para nosotros? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué? Porque sin la resurrección, nuestra fe no tiene base, no tiene sentido. El apóstol Pablo sostiene y suspende el peso del cristianismo en este único hilo. Si Jesús no ha resucitado, entonces nuestra fe no tiene valor y debemos ser compadecidos de todos los hombres. En 1 Corintios, si la resurrección de Cristo no tiene valor, entonces Pablo dice: debemos de sobarnos los lomos los unos a los otros, porque seríamos una religión más en este mundo. Pero el cristianismo, aunque lo tomamos como parte del sistema religioso, el cristianismo traspasa las barreras del sistema religioso de este mundo,
¿Por qué menciono que el cristianismo traspasa la barrera de lo religioso de este mundo? Porque el religioso solamente piensa en valores terrenales y temporales. O sea, el sistema de pensamiento religioso solamente es existencialista, materialista. Lee la filosofía de vida de los budistas, de los hinduistas, lee la filosofía de los maometanos, y te vas a dar cuenta que es existencialista y materialista. El cristianismo es el único que su pilar se basa en la resurrección, en la resurrección. Aunque existen valores dentro del cristianismo que nos llevan a entender nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Sin embargo, en el cristianismo, a nosotros nos enseñan a que debemos de tener fe en una persona que hizo una declaración. Y la declaración que nos mantiene vivos en la fe del Hijo de Dios es: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, yo soy. Yo tengo la capacidad. Ningún líder religioso, y estúdialo, métete a la historia, investígalo. Ningún líder religioso se atrevió a decir las palabras que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, lo dijo: yo soy la resurrección. Y Pablo dice: si esto no es así, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque se han levantado mitos alrededor de todo esto. La teoría, por ejemplo, una teoría es la teoría de la muerte aparente. La teoría de la muerte aparente. Esta teoría de la muerte aparente afirma que Jesús simplemente se desmayó en la cruz. Se desmayó en la cruz por dolor, conmoción y pérdida de sangre. No murió, se desmayó. Esa es la primera teoría que vas a poder escuchar en contra de la muerte y resurrección de Cristo. Y como se desmayó, fue un infarto que le dio, solamente tuvo que durar 3 días para que fuera reanimado y volviera a la vida. La otra teoría, la teoría del robo. El gran historiador Eusebio, en el año 314 al año 318, él fue un padre de la iglesia y fue el primero en argumentar que es inconcebible que una conspiración tan bien planificada y pensada pueda tener éxito. Ahora bien, conociendo un poquito la historia del poder romano, del Imperio Romano, ¿tú crees que los romanos se iban a quedar con los brazos cruzados? Poncio Pilato y Herodes se iban a quedar cruzados con los brazos cruzados, perdón, cuando les dijeron que el cuerpo del maestro no estaba en la tumba y que lo habían robado, porque fue lo que le dijeron a los soldados. Le pagaron una buena cantidad, los sacerdotes en Jerusalén le pagaron una buena cantidad, y díganle que los discípulos de ese tal Jesús de Nazaret robaron el cuerpo. ¿Tú crees que los romanos se hubiesen quedado? Iba a ser una burla para ellos. Al que 12 hombres hubiesen robado el cuerpo del maestro y lo hubiesen escondido. No, yo te aseguro que tanto Poncio Pilato, como conociendo quién era Poncio Pilato, y Herodes, hubiesen desatado una persecución en todo el imperio hasta haber encontrado a cada uno de estos discípulos y haberlos hecho declarar y confesar que sí era cierto que se hubiesen robado. Por eso Eusebio dijo, una conspiración tan bien planificada y pensada
pudo haber tenido éxito? No lo creo. Es que no robaron el cuerpo. Ahora bien, la teoría de la alucinación. La teoría de la alucinación afirma que las muchas personas que vieron a Jesús en su cuerpo resucitado solo se lo imaginaron. Después levantaron esta teoría y dicen, no, es que no era real, era un fantasma. Ellos que anhelaban, deseaban que él resucitara. Y bueno, ellos lo vieron, ellos promovieron ese éxtasis en sus emociones y plasmaron una imagen en su mente y trataron de decir, resucitó, pero solamente lo alucinaron por el dolor, la decepción, la desesperación, solamente eso. Imagínate todo lo que se ha levantado alrededor de la resurrección de Jesús. Pero te quiero decir algo, ni la teoría de la aparente muerte, el desmayo, ni la teoría del robo, ni la teoría de la alucinación pueden quitarnos a nosotros el gozo, la esperanza, la seguridad, mis amados, de que Jesús vive. Jesús vive. Lo dice nuestro credo. Lo dice nuestro credo. Yo creo que algunos más de nosotros sabemos cuál es nuestro credo. ¿Y cuál es el credo? Un día vamos a platicar del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo, que nació a través de la Virgen María, que vivió, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hasta ahí. Porque después le añaden otras fórmulas y creo en esto y creo en lo otro, creo acá. Todo eso fue añadidura después. Nosotros creemos que Jesús vive, que Él fue un hombre como nosotros, común, nació de una mujer, fue niño, anduvo en pañales, hizo travesuras, fue adolescente, a los 12 años ya estaba en el templo disputando teorías religiosas con los grandes doctores de la ley. Curioso en todas las cosas, aprendió una labor, un trabajo, la carpintería. Le ayudó a sus padres, se hizo cargo de su propia madre, se hizo cargo de sus hermanos porque él era el mayor. Jesús fue real, murió como un hombre criminal en una cruz de criminales. Fue sepultado, pero con el mismo cuerpo que lo colgaron en un madero, lo pusieron en una tumba, así se levantó de entre los muertos. Él vive. Fue un evento sobrenatural que sacudió las puertas del infierno. Por eso debemos tener fe y confianza. No importa cuál sea tu estado emocional, espiritual, sentimental, matrimonial, financiero. Si tú crees que Jesús vive y lo que dice Juan en su evangelio, de que él logró cambiar el agua en vino, levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días. Si tú crees eso, entonces puedes creer que Él puede hacer un milagro en tu vida esta mañana. Él puede obrar un milagro en tu vida esta mañana.